Nadie imaginó que sería yo quien hablara. Durante días preferí mantenerme al margen, viendo cómo se armaban relatos incompletos, cómo se buscaban culpables rápidos y cómo muchos elegían el silencio cómodo. Pero llega un punto en el que callar también pesa. Soy Byron Castillo, compartí vestuario, entrenamientos y momentos de vida con Mario, y hay cosas que no se pueden seguir escondiendo. Lo vi apagarse poco a poco, días antes de su muerte. No era el mismo. Estaba agotado, solo, cargando una presión que ya no sabía cómo soltar. No hablo de peleas ni de escándalos visibles, hablo de algo más profundo y más dañino, frialdad, distancia, un abandono emocional que lo fue quebrando por dentro. La tragedia no me tomó por sorpresa. Las señales estaban ahí, claras para quien quiso verlas, pero fueron ignoradas. Lo que voy a contar no busca quedar bien con nadie. Va a incomodar, va a romper silencios y va a obligar a muchos a replantearse esta historia. Porque cuando alguien que estuvo tan cerca decide hablar, ya no hay marcha atrás. Yo estuve a su lado cuando no había cámaras ni aplausos, y por eso sé que lo que se ha dicho hasta ahora no alcanza. Mario no era feliz. Lo vi desgastarse en silencio, sosteniendo decisiones que no eran suyas, perdiendo fuerza sin que nadie lo frenara. Días antes de morir lo sentí distinto, cansado, como si ya no tuviera dónde apoyarse. Sabía que había otra mujer en su vida, nunca me lo confirmó, pero no hacía falta. Con ella, al menos, lo veía sonreír, sentirse escuchado, aunque fuera lejos de su propia casa. Y aún así, nada logró salvarlo. Después de todo, lo que vino fue un silencio igual de frío que el que lo rodeó cuando más necesitaba calor. Hubo personas que yo creía familia y que ese día simplemente desaparecieron. Se alejaron, dieron la espalda, actuaron como si el dolor no les perteneciera. Frente al cuerpo de Mario sentí que algo dentro de mí se rompía sin arreglo. Me faltaba el aire, las piernas no me respondían y la mezcla de rabia e incredulidad me apretaba el pecho. Para muchos era solo una noticia de último momento, para mí era ver caer a alguien que llevaba tiempo derrumbándose en silencio, sin que nadie hiciera nada por detenerlo. Mientras alrededor había policías, cámaras y murmullos, yo no podía dejar de pensar que esto no había sido repentino, que las señales estaban ahí desde hacía rato y fueron ignoradas. Busqué respuestas en miradas que esquivaban, en silencios demasiado densos para ser casuales, y ahí entendí algo duro, no todos querían saber la verdad. Por eso hablo ahora. No para señalar oficialmente a nadie, sino para decir algo que duele aceptar. Mario sufrió. Estuvo solo más tiempo del que muchos están dispuestos a reconocer, y esa soledad también mata. Después todo se volvió ruido. Teléfonos levantados, susurros, mensajes corriendo más rápido que los hechos, teorías armándose antes incluso de que se llevaran el cuerpo. Yo estaba ahí, escuchándolo todo, y nadie tuvo el valor de mirarme a la cara y decirme nada directo. Hasta que ocurrió algo que me quebró por dentro. Mientras los forenses subían el cuerpo de Mario al vehículo, escuché a uno de los agentes decir en voz baja, casi como un trámite más, que su esposa ya había sido informada. No se dirigía a mí, pero esa frase me golpeó seco. Hasta ese momento había evitado pensar en ella, me negué a hacerlo, pero ahí se abrió una grieta que ya no pude cerrar. Afuera, los rumores ya corrían sin freno. Las redes empezaban a arder con preguntas disfrazadas de titulares, insinuándolo todo sin decir nada, como si el dolor ajeno fuera solo material para especular. En ese silencio empecé a entender que había algo más oculto. Cerró los ojos, respiró profundo y, con las manos temblándole, me dijo que a ella también la habían llamado. Personas que afirmaban conocer la verdad, que soltaron nombres que no se atrevía a repetir. Eran versiones distintas, pero inquietantemente similares, como si todas condujeran al mismo punto. Cuando le pregunté a dónde, no respondió, no hacía falta. Solo dijo que se trataba de alguien cercano, demasiado cercano. Mientras la investigación seguía su curso oficial, me di cuenta de que, sin decirlo en voz alta, la familia había empezado a buscar respuestas por su cuenta, incluso desconfiando entre ellos. Yo también comencé a unir piezas en silencio, las discusiones recientes, el cambio brusco en su esposa cuando salió a la luz la relación secreta, una frialdad que antes no existía. Volvieron escenas que en su momento no supe leer, verla llorar de madrugada, repetir que ya no podía más, murmurar que algún día todo iba a terminar. En redes, la presión crecía. Preguntas afiladas, sin acusaciones directas, pero cargadas de sospechas sobre quién se beneficiaba con su muerte. ¿Qué sabía la esposa?
¿Por qué la amante estaba con él ese día? Cada palabra me atravesaba. La tristeza se mezcló con rabia, contra quienes lo dañaron, contra la mujer que irrumpió en su vida, contra Mario por el caos que arrastraba y, aunque me doliera admitirlo, también contra ella. Esa tarde volví a enfrentarla. La encontré en la cocina, preparando café sin probarlo. Le dije que había cosas que no encajaban. Me preguntó cuáles sin mirarme. Le hablé de las llamadas, de las advertencias previas, de cómo sabían dónde estaba Mario. Se giró despacio y me preguntó si la estaba acusando. Le dije que no, que solo estaba intentando entender. El silencio fue tan largo que pesó más que cualquier respuesta. Al final dijo algo que me dejó sin aire, que siempre supo que algo así iba a pasar, no de esa manera, pero que la vida desordenada de Mario, tarde o temprano, le cobraría factura. Le pregunté por qué nunca se fue, por qué no hizo nada antes. Me respondió con una amargura que jamás le había escuchado. Dijo que lo intentó muchas veces, que Mario siempre volvía prometiendo cambiar, hasta que apareció la otra mujer. Al mencionar ese nombre se le endureció el rostro, como si todavía le quemara en la boca, y lanzó una frase que me heló la sangre. Me preguntó si de verdad yo creía conocerla menos de lo que ella la conocía. Tragué saliva y, casi sin respirar, le pregunté si por culpa de Mario había hablado con alguien peligroso. Negó con la cabeza, pero enseguida dijo algo peor, que Mario sí había hablado con gente peligrosa. Esa frase abrió una grieta nueva en todo lo que yo creía entender. Empecé a preguntarme si su muerte no tenía que ver con celos ni con dramas sentimentales, sino con deudas, favores mal cobrados o secretos demasiado pesados para salir a la luz. Con esa idea dándome vueltas, tomé su teléfono y miré lo que nadie había querido mirar. Mensajes borrados, llamadas sin nombre, números desconocidos que se repetían una y otra vez. Uno me dejó paralizado, era el mismo que me había llamado de madrugada. Sentí el miedo cerrarme el pecho. Esa noche el teléfono volvió a sonar. Una voz me advirtió que no confiara en todos, que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba y más lejos de lo que estaba dispuesto a aceptar. Le exigí saber quién era, pero antes de cortar lanzó una pregunta que me dejó clavado en el lugar. ¿Quién sabía exactamente dónde estaba Mario ese día? El silencio que siguió fue ensordecedor. Muy pocos tenían ese dato. Sin embargo, lo que descubriría más tarde en unos documentos que nadie debía revisar, piezas ignoradas incluso por las autoridades, cambiaría por completo el rumbo de todo y haría que hasta la policía empezara a mirar hacia otro lado. No le conté a nadie lo que encontré esa noche. Guardé el teléfono de Mario como si fuera una bomba a punto de estallar, sabiendo que cada número repetido y cada rastro borrado abrían fisuras en la versión oficial. Mientras la investigación avanzaba solo en comunicados fríos, afuera la prensa y las redes ya habían dictado una condena sin saber, todavía, ¿contra quién? Yo sentía que la verdad no estaba en los titulares ni en lo que repetían las noticias, sino en todo aquello que nadie se animaba a decir en voz alta. A la mañana siguiente recibí un mensaje que me dejó fuera de eje. Era de una mujer que no conocía, decía haber sido amiga de Mario años atrás y escribió que, si de verdad quería entender lo que había pasado, debía buscar en archivos antiguos, en un caso que oficialmente estaba cerrado, pero que nunca lo estuvo del todo. No dio nombres ni detalles, solo dejó esa frase inquietante que sonó más a advertencia que a ayuda. Con el respaldo de un conocido que trabajaba en temas legales, logré acceder a documentos viejos relacionados con Mario. A simple vista no había nada escandaloso, nada que justificara un titular fuerte, pero ciertos detalles me erizaron la piel. Una denuncia por amenazas archivadas sin demasiadas explicaciones, un conflicto personal que jamás llegó a juicio y un nombre que se repetía una y otra vez. No estaba ligado directamente a Mario, sino a la mujer con la que mantenía esa relación secreta. La amante. Ese nombre empezó a martillarme la cabeza. Los registros hablaban de problemas arrastrados, vínculos rotos, hombres celosos, discusiones violentas que siempre quedaban en rumores, pero el patrón era imposible de ignorar. Y entonces una idea me sacudió por completo, ¿y si Mario nunca fue el verdadero objetivo? Mientras esa pregunta no me dejaba en paz, su madre vivía atrapada en noches sin dormir, despertando sobresaltada, empapada en sudor, reviviendo una y otra vez la imagen de su hijo desangrándose, como si su cuerpo supiera que todavía había algo que no había salido a la luz. Me confesó que no la dejaban tranquila, que la llamaban a cualquier hora, que le escribían mensajes advirtiéndole que no confiara en nadie.
Cuando le pregunté quiénes eran esas personas, me dijo que algunos aseguraban haber visto cosas, que hablaban de alguien que no solo sabía, sino que había dado la orden. Le pedí que fuera clara y, después de dudar unos segundos, soltó una frase que todavía me retumba en la cabeza: no todo es lo que parece y el odio no siempre viene de donde uno lo espera. Ese mismo día volví a hablar con ella, ya sin rabia, solo agotado, pidiéndole honestidad, no como esposa, sino como madre de alguien que ya no estaba. Me miró fijo y respondió con una pregunta que sonó más a admisión que a defensa: ¿qué quieres saber, si ya sospechas? El silencio se volvió insoportable y fui yo quien terminó hablando. Le dije que ya dudaba de todos, de quienes lo rodearon, de las decisiones que tomó Mario, de las verdades que me ocultó y hasta de mí mismo por no haber visto a tiempo lo que se venía. Bajó la mirada y murmuró algo que me dejó vacío, que muchas veces se culpaba por no haberlo detenido antes. Ese mismo día empezó a circular un video en redes. Un supuesto testigo, con el rostro cubierto y la voz distorsionada, aseguraba haber visto a Mario horas antes de morir, inquieto, mirando a todos lados, como si esperara a alguien que nunca llegó. Las redes estallaron. Algunos señalaban a la amante, otros a la esposa, otros hablaban de conflictos del pasado. Entre miles de comentarios, uno me golpeó directo: la que más llora es la que más sabe. No supe quién lo escribió, pero sentí que no era casual. Esa noche el teléfono volvió a sonar. La misma voz me preguntó si había encontrado el archivo y, cuando le dije que sí, respondió que entonces ya sabía que todo no había empezado ese día. Quise saber quién había dado la orden, pero me dijo que eso debía descubrirlo solo y me advirtió que hay verdades que protegen y otras que destruyen familias. Sin pensarlo demasiado, dije en voz alta lo que ya me rondaba la cabeza: que ella estaba involucrada. Del otro lado de la línea hubo un silencio largo, demasiado largo. Cuando respondió, dijo que no de la manera en que yo creía, pero que tampoco era tan inocente como me gustaría pensar. La llamada se cortó y sentí que todo se me venía abajo. Ya no sabía a quién proteger, en quién confiar, ni si debía seguir avanzando o detenerme antes de cruzar un punto sin retorno. Al día siguiente fui solo al cementerio. Me arrodillé frente a la tumba de Mario y le hablé en voz baja, pidiéndole que me ayudara a entender. Recordé nuestras risas, sus errores, esa forma torpe pero sincera que tenía de querer a los suyos. Y ahí comprendí algo tan doloroso como inevitable: quizá no hubo una sola culpable, sino una cadena de decisiones mal tomadas, silencios prolongados, lealtades rotas y resentimientos acumulados que terminaron explotando. Aún así, alguien tuvo que dar el último paso. Esa noche tomé una decisión: seguir investigando, pero guardar un secreto. Uno que, si salía a la luz, podía manchar la memoria de Mario o salvar a alguien que tal vez no lo merecía. Porque en un mensaje no leído, enterrado en una copia de seguridad olvidada, apareció un nombre que nadie había mencionado. No era el de su esposa ni el de la amante, y precisamente por eso lo cambiaba todo. Solo aparecía una vez, sin fotos, sin audios, sin rastro alguno. Un nombre perdido en una conversación vieja, oculto entre archivos que nadie revisó porque parecían inofensivos, pero no lo eran. Lo leí una y otra vez, como si mi mente se resistiera a aceptar lo que tenía delante. No era un nombre conocido, no figuraba en rumores ni en las teorías que circulaban por todos lados. Era alguien que siempre había estado ahí, demasiado cerca como para que fuera casual. En ese instante sentí un frío recorrerme de arriba a abajo y entendí algo que me costó admitir: la verdad no siempre irrumpe con escándalo, a veces se filtra despacio, como un susurro que ya no te deja dormir. Desde ese momento cambié. Me fui alejando, dejé mensajes sin responder, evité conversaciones, sabiendo que nada volvería a ser igual. Muchos interpretaron ese silencio a su manera. Algunos dijeron que era miedo, otros que era culpa, otros que era estrategia. Nadie imaginó el peso real que estaba cargando. Cada noche regresaba la misma imagen, clavada como una espina: Mario en el suelo, la sangre extendiéndose, el desorden repitiéndose una y otra vez, y yo inmóvil, queriendo gritar sin que la voz saliera. Su madre tampoco encontraba descanso. Vivía en un estado de alerta permanente. Cualquier ruido la despertaba. A veces juraba escuchar a su hijo llamándola, otras sentía que no estaba sola en la oscuridad. Esto no ha terminado, repetía con una certeza que daba miedo. Yo lo siento. Con el tiempo empezaron a aparecer personas, algunas con palabras de consuelo,
otras con advertencias disfrazadas de preocupación, como si el peligro siguiera demasiado cerca. Nada de esto tiene un cierre definitivo. Hay verdades que siguen enterradas, nombres que nunca se pronunciaron y silencios que pesan más que cualquier confesión. La historia de Mario no terminó el día que murió. Dejó preguntas abiertas y una verdad que alguien todavía se empeña en mantener oculta. Si quieres seguir conociendo la verdad completa detrás de esta historia y las que muchos prefieren callar, suscríbete, deja tu like y acompáñanos hasta el final.